Muy amados hermanos y amigos que están con nosotros este día, les saludamos en el amor del Señor. Deseamos para todos y cada uno de ustedes grandes bendiciones de nuestro Dios y Padre y de Jesucristo, el bendito Hijo, ¿no? Gloria y honra al Señor. Les declaramos bendecidos en la gracia del Señor. Amén. Por favor, acompáñenme, Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, no el apóstol Juan, en el capítulo 11, le invito a que me acompañe desde el versículo 17 hasta el versículo 26. Desde el versículo 17 al versículo 26. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunto. Es interesante, bueno, todo es interesante, no hay duda, es palabra de Dios, pero es interesante cómo el Señor le hace una declaración, que es lo que queremos comentar ahora, una declaración tan fuerte, tan profunda, de tanta bendición espiritual, pero hace la declaración el Señor y le pregunta a Marta: ¿crees esto? Uno dice: ¿por qué? Bueno, creemos simplemente porque Marta tiene una palabra en su boca. Marta es capaz, es el tipo de hermano o hermanita que, porque ha escuchado la palabra, entonces la tiene, está en su boca, está dispuesta y con mucha libertad va diciendo cosas, va declarando cosas. Pero no hay una correspondencia hermosa, cercana, firme, entre lo que se declara y lo que se hace. No la hay. Si usted observa en el caso puntual de Marta, el Señor trata con ella, viene a verla. Marta le hace un reclamo al Señor. Marta le hace un reclamo al Señor y le dice en el verso número 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y por qué el reclamo de Marta? ¿Por qué? Porque si usted me acompaña, mismo capítulo 11, en el verso 3, leamos el 1 también por razones obvias. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania.
la aldea de Marta y de María su hermana, o María y Marta su hermana. Versículo 3, cuando vieron que Lázaro estaba enfermo, le mandaron a decir, enviaron pues las hermanas Marta y María. Marta, según entendemos, era la mayor, la que tenía gobierno ahí en la casa. Entonces mandaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ni siquiera le mandaron a decir, Señor Jesús, nuestro hermano está enfermo, Señor. Lázaro, no te olvides, Lázaro. ¿Te acuerdas, Señor? Lázaro, el de Betania. No, ningún nombre. Le dijeron, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Suficiente argumento para preocuparse o no? El punto que la Escritura dice que el Señor declaró algunas verdades tremendas, que no las podemos por tiempo repasar ahora, pero finalmente dice que se quedó en el lugar, permaneció en el lugar donde él estaba. Allí se quedó. Cuando nos enfrentamos a este pasaje del día de hoy, en el versículo 18, dice que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. El Señor andaba por allá. Si estaba a 15 estadios, entonces no era tan difícil hacer el recorrido. Sí, el punto es que el Señor, Dios, nuestro bendito Señor, no hace, amados hermanos, reciba esto si puede en su corazón. Dios no hace las cosas ni a la manera mía, ni como yo quiero, ni como a mí me gusta. Él no es nuestro empleado, Él es nuestro Señor. Y Él decide y define los tiempos y las sazones, los tiempos y los acontecimientos. Todo eso está definido en su sola potestad. Entonces, ¿qué? Cuando le llega el anuncio de que su amigo Lázaro, amado por el Señor, dice que estaba enfermo, Él simplemente declara a sus discípulos, esta enfermedad, dice Él, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en la muerte, sea manifestado como el Dios, como el Señor, aún sobre la muerte. Entonces Él dice algo así como, tranquilo, porque esta es una cosa que está sujeta, ese es el punto, sujeta a la autoridad de Dios que portaba el bendito Hijo, ¿cómo no? Entonces, ocurren algunas cosas, Jesús conversa con los discípulos dicen cosas que no entienden. Finalmente el Señor va a Betania. Cuando está entrando, le avisan a Marta y Marta dice que corre a recibir al Señor. María se queda, como era su costumbre, se queda en quietud, se queda en tranquilidad, sufriendo y llorando, según vemos, pero se queda, permanece aquí. Marta corre. Marta era, si me permite, con cariño, con mucho cariño, con mucho respeto también, por ser palabra de Dios. Pero ella era como una maquinita de estas aplanadoras, ¿eh? Ella echaba a andar y avanzaba. De hecho, se enfrenta al Señor. Ella llega frente al Señor para, comillas, decirle algo así como, Señor, te mandamos a avisar. Señor, te mandamos a Pepito, Juanito, no sé cómo se llamaba. Te mandamos a este joven a que hablara contigo y te dijera, he aquí el que amas está enfermo. No era cualquier hijo de vecino, pues, Señor. De hecho, si tú hubieses estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, yo estoy segura, dice Marta, que mi hermano no habría muerto porque tú le hubieras sanado de la enfermedad. Y a lo mejor se recordó que había sanado a este, al otro y al de más allá, le había dado vista al ciego. Entonces, sanarlo de esa enfermedad que tenía era una cuestión fácil, simple para Marta. Que el Señor lo hiciera, no, estaba dado.
Entonces ella va, corre, se enfrenta al Señor y le dice, Señor, que mi hermano esté muerto es tu responsabilidad. Si hubieras estado aquí. Ahora, lo interesante, que es donde entramos ahora, es que cuando Marta se enfrenta al Señor y dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el verso 22 va a decir, sigue Marta, no con la palabra, mas también sé ahora, dice, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿De qué tema estaban hablando? De la muerte de Lázaro. Marta dice, si cuando estaba enfermo mi hermano, tú hubieras corrido y hubieras venido, si tú lo hubieras hecho a la pinta mía en mi tiempo, en la necesidad que yo tenía, si tú hubieras corrido y mi hermano estaba enfermo, entonces mi hermano hubiera sido librado de la enfermedad, porque estoy segura, tú lo hubieras sanado. Porque tiene el poder para sanar y porque además él es querido por ti, somos tan amigos como familia contigo. Yo estoy seguro, tú lo hubieras sanado, entonces mi hermano no estaría muerto. Pero agrega ella esto que decimos. Como hay cosas que nosotros conocemos, tenemos cierta facilidad para ir declarando cosas, pero que no tienen una correlación con lo que hacemos. Y debemos cuidarlo, amados hermanos. Mire, esto es muy importante porque la Escritura va a decir, Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si no se enseña con cuidado, o si el hermano que recibe la palabra lo toma a su manera, entonces graba en su mente la frase, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y cada vez que puede, anda y dice, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Sí, pero vive de cualquier manera, a veces con desorden, a veces dándole festejo a la carne, a veces no mostrando interés por las cosas santas de Dios, a veces prefiriendo el dinero, prefiriendo las cosas temporales, materiales, que la obra del Señor, que el servicio que debemos dar al Señor. Entonces no es cosa de declarar Jesucristo es el Señor. No. Es un conjunto, es confesar con la boca, pero creyendo, habiendo tenido la revelación de que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado, pero que el Padre con poder le levantó de los muertos y lo tiene sentado en los cielos gobernando. Entonces, cuando hay una palabra suya, no es una palabra por si acaso, no es una palabra pidiendo por favor, no es una palabra recomendando ni sugiriendo nada. Si el que habla es el Rey de Reyes y Señor de Señores, además el que nos compró con su muerte, con su sangre, además el que nos ha ofrecido vida eterna en Él, si Él habla, ¿cuál es nuestra única forma de enfrentarnos a Él? Sino como el joven Samuel diciendo, habla Señor, a ver si te agache, habla Señor, que tu siervo oye. Allí hay una correlación entre lo que declaramos y lo que vivimos entonces. Marta tenía esta dificultad, ella sabía cosas y declaraba cosas. El problema es que le dice al Señor, todo lo que pidas al Padre, no, y le dice, sé ahora, le dice, lo sé. Mire pues, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, ok, dado que tienes esa, comillas, esa fe, dado que tienes ese entendimiento, le dice, tu hermano resucitará. Y nuestra hermana Marta le responde, yo sé. Oiga, ella lo sabía todo. ¿Se fija o no? Lo sabía todo. El problema es cómo ese conocimiento intelectual lo transformamos en vida, pues en forma de vida, pues hermano lindo. Porque esto no es una cuestión de almacenar conocimiento. No. Debemos ir tomando conocimiento, sí, pero debemos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a que todo el conocimiento que tenemos se transforme en una forma de vida que agrade a Dios, el Señor.
No, yo sé que todo lo que viene. Ahora no, yo sé que resucitará. Todo lo sabe. El problema es que cuando el Señor quiere actuar, el Señor quiere proceder, ella siempre está poniendo una dificultad. Un poco más adelante, no lo trataremos ahora, pero el Señor les pide que lo lleven a la tumba de Lázaro. Y cuando está frente a la tumba de Lázaro, pide que muevan la piedra. ¿Y sabe quién salta? El Señor Jesucristo. Está ordenando, corran la piedra que permitía el acceso al sepulcro. ¿Y sabe quién salta para oponerse? Esta mujer que tanto conocía, yo sé ahora, yo sé que resucitará. Esta mujer que sabía, pues, se pone delante del Señor, me parece a mí así como con los brazos separados. No, Señor, no, porque hiede ya, tiene mal olor, hace 4 días que está muerto. El problema es que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. El problema es que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Isaías 55, ¿no? Entonces uno tiene que ubicarse en los caminos del Señor y en los tiempos del Señor, pues. No querrá que el Señor haga las cosas a la pinta mía, pues. Como cuando a veces oramos, amados hermanos, como cuando a veces oramos. Señor, haz esto, Señor, tienes que hacer esto, Señor, resuélveme esta cosa, esta enfermedad, Señor, tienes que sanar. Supe hace algún tiempo atrás una cosa tan lamentable, casi jocosa, de una dama, me parece que cantante, que oraba públicamente ante una multitud, oraba por otro cantante, me parece que ambos eran cristianos. Y ella oraba fervientemente y ordenaba al Señor que sanara a su amigo. Y entiendo, según me han informado los hermanos, y la mujer incluyó en su oración y le dice al Señor, y no aceptaremos un no por respuesta. ¿Ve qué jocoso? Jesucristo es el Señor. Amén. Ya, pues, pero si podemos declarar eso, que Jesucristo es el Señor, vivamos como teniendo un señorío, un gobierno sobre nosotros. Y no pretendamos que Él sea nuestro esclavo, nuestro siervo, que lo mandamos y le decimos lo que tiene que hacer. ¿Acaso Él no sabe lo que nos conviene y lo que nos bendice? ¿Acaso Él no sabe de qué cosas tenemos necesidad? ¿Qué fue lo que dijo el Señor en el capítulo 7 de Mateo? No dijo, no se afanen por vuestra vida. Si les cabe alguna duda de cómo el Padre se preocupa de ustedes, entonces vean cómo trata Dios el Padre a las aves de los cielos. Que no trabajan, no hilan, no siembran, no hacen ni una cosa. Vean si algún día el Padre de ustedes, no el Padre de las aves, el Padre de ustedes, vean si algún día deja las aves, que no son sus hijas, son su creación. Pero vean si el Padre de ustedes deja algún día a las aves sin comer. Vean, examínenlo. ¿Y qué hay de los lirios del campo? Bueno, revisen y van a ver que ni Salomón, con toda su riqueza y gloria, nunca fue vestido como el Padre de ustedes viste a los lirios del campo. Pero nosotros queremos que el Señor haga las cosas nuestras, a la pinta nuestra. Nosotros queremos que el Señor vaya corriendo ahora. He aquí el que ama está enfermo, entonces queremos que porque la mamá se enfermó, el tío se enfermó, la abuelita se enfermó, un niño está con temperatura, queremos que el Señor corra, tiene que venir, porque Señor, yo te lo estoy pidiendo. Pero si Él es el Señor, Él es el Señor. Mire, para entender un poquito más, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 5 va a dar testimonio de eso. Dice que Él con ruego, con súplica, con clamor y lágrimas, la vida de Cristo, especialmente la última semana. Ruego, súplica, clamor y lágrimas. Mire la vida de sufrimiento que tenía.
Dice que oraba al que lo podía librar de la muerte. Así está escrito. Lea capítulo 5 de Hebreos. Oraba al que lo podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Esa es una de las cosas que nosotros perdemos a veces, hermanos. Esa es una cosa que no tenemos. Nosotros ordenamos al Señor y decimos, tiene que hacerlo, Señor, ahora tiene que ser hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los modelos que tenemos no son tan buenos también. En la televisión, en la radio. La pregunta es si Jesucristo ordenó al Padre que lo hiciera según Él lo entendía. Porque Él decía, yo quiero, Padre, yo quiero que esto pase de mí. Esta copa amarga quiero que pase sin que yo la beba. Pero la parte final de su oración decía siempre, pero que sea hecha tu voluntad. Porque Él había predicado y enseñado, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque Él reconocía que había sido comisionado, reconocía que el Padre mantenía el gobierno sobre todas las cosas. En ese contexto, entonces, lo que nosotros debemos hoy día, por misericordia de Dios, tomar, retener, guardar para vivir en nuestra vida, es esto de que si el Señor nos muestra una verdad, si el Señor algo nos revela, si el Señor nos indica algo que está dentro de sus misterios ocultos, nuestro gran cuidado debe ser, uno, vivir conforme a aquella palabra que hemos recibido y que confesamos y que proclamamos. Si decimos que Él es el Señor, vivamos como siervos, como esclavos de este gran Señor. Si decimos que Dios es nuestro Padre, vivamos como hijos obedientes y no como hijos a los que haya que echar de la casa. Si decimos que Dios es santo, entonces cuidemos de que la instrucción dice sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Pues bien, para cerrar la idea aquí en lo que hemos visto en Juan capítulo 11, cuando el Señor le dice a Marta, tu hermano resucitará, y ella dice, sí, va a resucitar en el día postrero, claro. Algunos de estos días creo que hemos hablado de la vida eterna. Y hermanos que no han logrado todavía un mejor entendimiento dicen, no, sí, yo creo que después que me muera y pasen no sé cuántos años y venga el Señor y me resucite de los muertos, entonces yo sé que allá voy a tener vida eterna con Él. Gloria a Dios, creemos que va a ser así, pero la vida eterna no es una cosa futura. La vida eterna está aquí y ahora, como dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es vida eterna. Entonces la vida eterna hay que empezar a vivirla aquí y ahora, pues hermano. No importa que la carne vaya al polvo, da lo mismo. Lo que importa es que el alma tenga vida eterna en Cristo. ¿Y qué hay de la vida y de la muerte? El Señor Jesucristo. Porque Marta le dice, yo sé que resucitará, pero en la resurrección de los muertos. Cuando se produzca la resurrección de los muertos, entonces el Señor le revela otra tremenda verdad. Algunas de ellas las vimos en el capítulo 10, ¿no? Como cuando Él dice, yo y el Padre uno somos. Bueno, ahora el Señor le dice a Marta le dice, acerca de la resurrección de los muertos, quiero que sepas que yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de los muertos, le está diciendo al Señor, no es un acto que tenga que ver con los tiempos. No es un hecho que va a provocar a alguien casualmente, ni es una cuestión que la historia lo ha definido que vaya a ocurrir. No hay nada de eso. La resurrección tiene que ver con la manifestación de la autoridad del bendito Hijo de Dios. La resurrección tiene que ver con la victoria absoluta y definitiva de Cristo sobre la muerte. Primera de Corintios capítulo 15. Dice el apóstol Pablo, hablando del gobierno de Cristo, que es necesario, preciso es, dice, que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. Dice, y dice, el último enemigo que será vencido es la muerte.
Entonces, claramente la resurrección de los muertos tiene que ver con esa victoria absoluta, final, definitiva de Cristo el Señor sobre la muerte. Pero la pregunta es, ¿el Señor va a tener esa autoridad o el Señor tiene ahora esa autoridad? Entonces Él le dice a Marta, Marta, la resurrección de los muertos, Marta, es una cosa que pasa por mí. Es una cosa que yo provoco. Yo soy el único que puede hacer que los muertos resuciten. Aleluya. Aleluya. Y te voy a decir algo más, le dice. Luego de decirle, yo soy la resurrección y la vida, te voy a decir algo más. El que cree en mí, le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vive igual. Porque yo soy la resurrección, pero también yo soy la vida. Entonces el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. O sea, si el Señor nos da, amados hermanos y amigos, si el Señor nos da la oportunidad de creer en Cristo, si en su misericordia Él nos ha llamado, porque dirá el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros, a mí no. Yo les he elegido. Muy bien. Si el Señor en su misericordia nos ha apartado y nos ha llamado y nos ha traído y nos ha dado de su espíritu para recibir la palabra y entenderla y asumir compromiso con Él, y habiendo recibido a Cristo como el bendito Hijo de Dios y habiéndolo aceptado en nuestra vida, dirá Juan 1:12, todos los que le hemos recibido, los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos metió en su casa, nos metió en su familia, nos ha dado promesa de vida eterna como herencia. ¡Uy, aleluya! Muy bien. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Por qué nuestra paz? Porque creemos a esta palabra. Ya, pero si la creemos y la podemos confesar, entonces hay que vivir en consecuencia a lo que confesamos. Ese es el punto, ¿se fija? ¿Y qué es lo que creemos? Que todos los que hemos creído en Cristo el Señor, porque aquí está dicho de esa manera y no de otra. Todos los que hemos creído en Cristo el Señor, da lo mismo si vivimos o si morimos. Porque dirá Pablo a los Romanos en el capítulo 14, porque de aquí en adelante dice, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, va a decir, si vivimos para el Señor, debemos vivir. Ese debemos lo acabo de intercalar, hermanos, perdónenme, pero que debe llegar a entenderse de esa manera. Hay algunas cosas que nosotros las leemos y las hablamos en forma poética, así como que quedó escrito, nomás como quien escribe una poesía cualesquiera. No es así, es palabra de Dios. Sí vivimos, dice Pablo, para el Señor vivimos. Ya, pero que hay que entender eso, pues. Que vivo para Él. Eso es lo que debo entender. Eso es la forma de vida que debe agradarme a mí vivir para honrar su nombre, pues. Si vivimos, para el Señor vivimos, es en función de Él, para dar gloria a su nombre, para obedecerle, para estar en su voluntad. Si vivimos, para Él vivimos. Y mientras vivamos de esa manera, la muerte no tiene ninguna importancia, pero ninguna, hermanos. Es un paso entre una vida y otra, porque si morimos, dirá el apóstol, para el Señor morimos. Ay, ¿por qué tanta seguridad? Es por lo que dijo el Señor Jesucristo. Si alguno cree en mí, bueno, y si está muerto no importa. Como yo soy la resurrección, yo lo levanto apenas yo quiera. Pero todos los que viven y creen en mí, dijo él, no morirán. No morirán eternamente. O sea, ¿van a descansar? Sí. ¿Van a reposar? Sí. Pero ninguno de ellos va a morir. Por eso es que cuando Pablo, no busque nada, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, verso 13,
Él dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, los que viven sin Cristo, ¿qué esperan? Llega la muerte y se les acaba todo, ya hay drama, ya hay berrinches, ya hay de todo. Pero aquellos a los que nos alcanza la muerte física, estando en Cristo, no solo el que muere, el que duerme, tiene paz en su alma, sino que los que están a su alrededor, si tienen testimonio de que vivió en el Señor y para el Señor, entonces alcanzan el testimonio de que muerto su cuerpo físico, su alma solo duerme. Y podemos esperar en paz, porque pronto, aleluya, se escuchará el sonido de una gran trompeta, una gran voz de mando, voz de arcángel. Y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Y los que hayan quedado serán todos transformados, dice Pablo, y juntos ellos y nosotros volaremos a la presencia del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Pero todo aquello futuro no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros ahora es creer que Cristo es el Señor, siendo el Señor de nuestra vida, siendo el Redentor, el que nos compró, el que pagó por nuestra vida. Él es además la resurrección, de Él depende, y Él es la vida, Él es el que la da. Por lo tanto, si permanecemos fieles a Él y vivimos en Él, no hay muerte que nos pueda separar de Él. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Deseamos para ustedes, amigos y hermanos, todo tipo de bendiciones de nuestro Padre y de Jesucristo, su amado Hijo. Amén.